Buenos días, soy Eduardo Alonso, coordinador de la Oficina de Apoyo a la Rehabilitación del Colegio de Arquitectos, que hoy celebra una jornada más sobre casos de éxito de arquitectura sostenible con esta rehabilitación de Estefanía Vázquez Müller, Roy Feijó Rey y Santiago García Camacho para el Centro Gallego de Innovación de la Formación Profesional en Ourense. En esta rehabilitación, los arquitectos, además de proyectar arquitectura de altísima calidad, como vamos a ver dentro de unos momentos, han obtenido muy buenos resultados en la mejora de la eficiencia energética y otros aspectos de la sostenibilidad, como puede ser la revitalización o reciclaje de un edificio que estaba ya obsoleto, priorizando la reducción de la demanda energética y el consumo de energía primaria no renovable, o instalando una cubierta verde o reutilizando las aguas pluviales. Y no me quiero extender más, os dejo ya con Estefanía y con Rey. Buenos días. Hola Eduardo, buenos días y hola a todos también. Nada, en primer lugar y antes de empezar, lo que queríamos era dar las gracias al Colegio de Arquitectos por habernos invitado a participar en estas jornadas. Jornadas que además a nosotros pues, nos parecen muy interesantes y nos parece una gran iniciativa el que podamos pues, ver y ver y que, bueno, trabajos y obras de nuestros compañeros explicados pues, con un poquito más de detalle. Después, por otro lado, también pues, queríamos felicitar al colegio por la creación de la Oficina de Apoyo a la Rehabilitación. Nos parece también pues, una buena idea y de gran utilidad pues, para técnicos y no técnicos, porque si ya a veces es complicado pues, redactar o llevar a cabo una obra de rehabilitación, pues cuando ya se mete en trámites, subvenciones y otro tipo de cuestiones, pues a veces la cosa se vuelve pues, más que complicada. De lo que vamos a hablar hoy, como ha dicho Eduardo, es de una de nuestras últimas obras terminadas, que es el Centro Galego de Innovación de la Formación Profesional Eduardo Barreiros en Ourense. Hemos estructurado la charla como en tres partes, tres bloques. El primero, en el que hablaré yo, hablaremos pues, un poquito del punto de partida y del desarrollo del proyecto. En una segunda parte pues, intentaremos explicar los sistemas constructivos y desarrollo de la obra, y ya una tercera parte para finalizar sería pues, con fotografías de la obra terminada. Como esperemos que no se haga demasiado pesada y que sea de vuestro interés. En el año 2019, la Consellería de Educación, en convenio con la Diputación de Ourense, deciden crear aquí en Ourense el Centro Galego de Innovación de la Formación Profesional de Galicia. Entonces, para ello se decide rehabilitar un edificio existente en lugar de crear el edificio de nueva planta. Se trataba de la antigua Escuela Fogar de Mariña Mansa, que era una especie de residencia de estudiantes vinculada a un colegio que hoy en día además sigue en uso, que llegó pues, a albergar hasta 300 alumnos, niños pues, principalmente de zonas rurales o hijos de migrantes que estudiaban aquí y que tenían pues, lógicamente que quedarse internos. El proyecto, bueno, aquí es la fotografía de cómo estaba el edificio cuando nosotros llegamos y cuando empezamos con el proyecto. El proyecto original es del año 1970, de una pareja de arquitectos madrileños que llamaban Emma Ojea y Walter Levin. La verdad que cuando empezamos con el proyecto nosotros no los conocíamos, y cuando empezamos con la primera parte de recopilación de documentación, sí que estaba el proyecto de arquitectura, digamos, los planos, y eso sí tuvimos acceso a ellos, pero bueno, investigando llegamos pues un poco a ellos, ¿no? Y a ver pues que es una pareja de arquitectos madrileños que la verdad que tenían pues cosas bastante interesantes, trabajaban bastante en Galicia y estaban especializados también en arquitectura escolar. Como se puede ver, pues eso, aquí en una publicación del año 1975 del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Estas son algunas de sus obras aquí en Galicia, y en esa publicación pues aparece la Escuela Hogar,
Como veis, pues es un edificio con una estructura, una especie de peine, con unos brazos que tienen aproximadamente 5 metros de ancho. Y la verdad que cuando llegamos, aunque a lo largo del tiempo, principalmente pues, en los años 80, el edificio se fue desvirtuando un poco con las distintas obras que se fueron haciendo de mantenimiento, eh, pues la verdad que era un edificio interesante para la época. Estaba pues lleno de detalles, incluso pues en esto que aparece en la publicación, pues también son las literas precisamente que estaban allí y que, bueno, como veis, pues estaban diseñadas por ellos y al igual pues que estos detalles se podía ver en todo el edificio, en las partes que todavía se conservaba como más en su estado más original, como había habido pues voluntad por parte de ellos de intentar pues detallar, digamos, hasta el más mínimo detalle. Bueno, estas son fotografías de cómo estaba el edificio cuando nosotros llegamos. Como decía antes, a lo largo de los años se fueron haciendo distintas obras de mantenimiento y conservación y algunos cambios. Una de ellas fue en los años 80, la cubierta plana original. Se le colocó una cubierta inclinada de placas de fibrocemento. También en algún momento la carpintería original de madera se fue sustituyendo por otra carpintería metálica. Bueno, en algunas partes todavía quedaban pues eso, la carpintería original, es decir, no todo el centro se había ido pues arreglando de la misma manera. La verdad que un poco, bueno, son las fotografías de cómo estaba. Aquí una de las fotografías de lo que hablábamos antes, bueno, esto no son las literas que vendrán después, pero bueno, la verdad que los espacios eran agradables, había pues estores de madera que en algunas zonas, principalmente el encuentro entre los brazos, pues creaban así como unos espacios pues la verdad que interesantes. Aquí se ven las literas que se veían en la publicación anterior. La verdad bueno, nos gusta cuando hablamos del edificio recordar y hablar de los arquitectos porque pensamos que se merecen este pequeño homenaje por nuestra parte. Bueno, aquí está, digamos, la planta, ¿no? de todo el edificio. En la parte superior está el centro escolar, que actualmente está en uso todavía, y en esta parte inferior es donde estaba situada la escuela hogar, la que se decide rehabilitar. Estaban conectados en su momento. Y bueno, desde el principio la verdad que nos pareció una buena idea el recuperar el edificio y reciclarlo, y debido a que pues, estaba en desuso, pues poder darle una nueva vida al edificio. Entonces, digamos que el objetivo del proyecto era reconvertir el edificio en un gran contenedor que pudiese albergar todo tipo de actividades relacionadas con la investigación y con la innovación de la formación profesional. No se trataba de un edificio de FP al uso, donde se fuesen a impartir clases, hubiese profesores y alumnos, sino que más bien se trataba de conseguir pues, un edificio que fuese un centro más abierto, más flexible, abierto a profesionales de distintos sectores, donde pues, se pudiesen llevar a cabo relaciones entre pues, a lo mejor la empresa privada y los distintos sectores de la formación profesional, o incluso la formación del profesorado de la formación profesional pues, de distintos lugares de Galicia e incluso de España. Hoy en día el edificio ya está en uso, arrancó pues, a lo largo de este curso. Y precisamente, pues el otro día estaba 10 días o así, tuvimos una visita allí porque, bueno, con motivo de las jornadas de Olladas na Rúa, que son, bueno, unas jornadas que organiza la delegación de Ourense del COAG y que ya llevan realizando durante muchos años, y esta vez le tocó a este edificio, y entonces bueno, pudimos ver y comprobar cómo ya está en uso, pudimos estar con la directora y profesores que nos fueron enseñando
pues ya un poco los proyectos que en estos momentos ya se están llevando a cabo allí. Cuando empezamos, la verdad que el programa no estaba del todo definido y solo teníamos, digamos, como dos, o sea, bueno, entre otras cuestiones, ¿no? Los puntos fundamentales era que sería necesario crear como dos tipos de espacios. Por un lado, unos espacios más amplios de mayor superficie que pudiesen estar destinados pues, a talleres con un uso más industrial en el que pudiesen albergar pues, maquinaria pesada o de mayor altura. Y por otro lado, otro tipo de espacios pues, de menor superficie, un poco más flexibles, destinados más bien a laboratorios, aulas y demás áreas de reunión y de descanso. Bueno, como dije antes, cuando empezamos con el proyecto fuimos recopilando toda la información que encontramos el proyecto, encontramos planos de la estructura, pero bueno, faltaba, digamos, información, ¿no? Y entonces quizás, bueno, como punto de partida, lo importante, antes, al mismo tiempo que nosotros empezábamos pues, con el anteproyecto para un poco encajar el programa de necesidades o lo que se pretendía conseguir con el edificio, hubo que hacer pues un análisis exhaustivo de la estructura, sistemas constructivos, un poco para corroborar si efectivamente era viable el poder establecer el nuevo uso y rehabilitar el edificio para lo que se pretendía en el edificio, ¿no? con las condiciones en las que se encontraba. Bueno, aquí decir que al igual que bueno, que nosotros en este momento ahora pues somos la cara visible de este proyecto, estamos ahora hablando de él como los arquitectos, redactores y directores de obra, pero bueno, que a lo largo de todo el proceso, incluso desde el principio, antes de empezar con el proyecto, pues intervinieron pues un montón de personas y distintos tipos bueno, muchos agentes, ¿no? Empezando pues por esta primera parte en el que la empresa GOC colaboró en el estudio del estructural del edificio previo y después también posteriormente en el cálculo de los refuerzos y incluso durante la dirección de la obra, ¿no? Al mismo tiempo, pues que también en la parte de instalaciones es un edificio, como veréis, bueno, pues con cierta complejidad y bastante carga de instalaciones, en la que también desde el desarrollo del proyecto y durante la dirección de obra, pues colaboró en el proyecto pues, Inspra Ingeniería. Bueno, decir ahora volviendo otra vez atrás, que con ese estudio previo, pues finalmente se determinó que sí, que era viable llevar a cabo lo que se pretendía. Evidentemente era necesario hacer refuerzos estructurales, forjados, vigas, algunos pilares, pero bueno, que sí que se podía continuar, ¿no? Se decide entonces también mantener los cerramientos. Bueno, esto es una fotografía simplemente un poco pues, para mostrar cuando empezamos un poco lo que nos encontramos. Una vez que empezamos con el proyecto y como decía antes, lo que se pretendía era pues, conseguir una infraestructura adaptable, flexible bueno, flexible a posibles cambios de uso en el futuro que vendrían motivados pues, por los cambios que pudiesen surgir y que surgirán pues en la formación profesional relacionados con la tecnología, con distintas maneras de trabajar, etcétera, ¿no? Entonces, ahora, pues rápidamente os quería explicar, como digamos, los principales puntos que nos llevaron pues, a tomar las decisiones para desarrollar el proyecto. En primer lugar, lo que se decide pues, es demoler la cubierta inclinada para devolver al edificio pues, la cubierta plana que ya ha tenido en su estado original. Y al mismo tiempo pues construir una cubierta verde extensiva con riego integrado y recuperación de aguas pluviales. Se incorporó además también una instalación fotovoltaica de 35 kilovatios para autoconsumo del centro compatible con la cubierta verde.
Bueno, ahora lo voy a simplemente a nombrar así rápidamente, pero después Roy en la siguiente parte, en la que entrará un poco más en detalle en estas cosas, pues ya podrá explicar un poquito más detallado todo esto. Después, el siguiente punto pues, fue el crear 2 núcleos de comunicación vertical nuevo, de nueva ejecución, que no existían y que digamos, se adosaron al edificio existente, ¿no? Entonces, esto sería para mejorar las comunicaciones verticales y hacer más legibles la comunicación en el interior del edificio. Para conseguir las 4 áreas de trabajo de mayor superficie de las que hablaba antes en planta baja, se decide enlazar los brazos existentes en planta baja. Estos patios ocupados se resolvieron con una nueva estructura metálica, con forjado colaborante y con cubierta verde. Esta nueva cubierta pues, funcionará como patios ajardinados para las aulas de la planta primera. Una vez cubiertos los patios en planta baja y establecido pues, el acceso principal y demás accesos y los núcleos de comunicaciones verticales, se obtienen 4 áreas de trabajo similares en superficie, forma, posibilidades de configuración interior y dotación completa e independiente de instalaciones, lo que serían pues, los talleres de los que hablaba antes en planta baja. En planta baja se sitúan pues eso, las áreas de trabajo de carácter más industrial y aquellas actividades que necesitan pues, maquinaria más pesada y de mayor altura. Todos estos talleres cuentan con accesos independientes que después se verán, que tienen pues, distintas alturas, los hay de mayor altura y también con unas zonas de trabajo a doble altura para situaciones en las que se requiera pues eso, colocación de maquinaria de más altura. En la planta primera se sitúan, pues como decía antes, las áreas de trabajo más relacionadas con aulas, laboratorios y además pues creando en estos espacios entre los brazos zonas de reunión y de descanso. Las instalaciones y su trazado juegan aquí en ese edificio un papel pues, trascendental. Como decía antes, tiene una carga de instalaciones importante. La estrategia escogida para garantizar esa flexibilidad consistía en permitir que cada una de las 4 grandes áreas de trabajo pudiese disponer de un generoso núcleo independiente, técnico, formado por pantallas de hormigón que se conectaba desde la planta baja hasta la planta superior y permitía además la conexión y la distribución horizontal en las distintas plantas. Estas son las plantas generales del edificio. Esto es la planta baja. Aquí se puede ver pues, lo que decía antes, esos talleres de mayor superficie una vez unificados los brazos. Y estas zonas subrayadas en amarillo pues, son como las zonas a doble altura que se van creando y que permiten pues, el colocar pues, maquinaria y de mayor tamaño. Aquí también se sitúa el área administrativo y una zona más técnica en la parte de atrás con una escalera existente pues, de uso más restringido y privado. La planta baja tiene una superficie aproximada de 1.800 metros cuadrados. Y esto es pues, la planta primera, que tiene una superficie aproximada de 1.200 y pocos metros cuadrados, en la que pues esos espacios de antes formados pues, por brazos y largos pasillos, pues intentamos convertirlo pues, en espacios más diáfanos, un poco más amplios y en esas áreas de circulación pues crear como zonas de reunión y a medida que, bueno, también se trató de crear a través de tabiques pues, semimóviles, móviles, crear como distintos espacios que pudiesen estar conectados según las necesidades de cada momento. Aquí se ven pues eso, los patios ajardinados que resultan de cubrir los brazos en planta baja y que dan pues eso, luz y confort a lo que es toda la planta superior.
Esta es la planta de cubiertas, donde se ve pues, toda la cubierta jardinada. En esta zona central es una zona más técnica, donde se instala pues, toda la maquinaria necesaria para las instalaciones, una cubierta. Y en estas zonas de aquí atrás, donde aparecen estas líneas, es las zonas en las que se decide colocar y situar las placas fotovoltaicas. En cuanto a las secciones constructivas, se consideró pues, desde el principio la prioridad y una de las decisiones de proyecto mejorar la demanda energética del edificio. El edificio existente no tenía aislamiento, entonces uno de los puntos prioritarios pues, fue reforzar el aislamiento y la inercia de los muros existentes. Ahora, bueno, Roy entrará un poco más en detalle en todo eso, ¿no? Entonces, para eso, los cerramientos que se conservan mejoran su aislamiento mediante la ejecución de un aislamiento continuo por el exterior. Como creo que dije antes, se respeta todos los huecos exteriores existentes, bueno, salvo en algunas zonas que se demuelen pues, para crear espacios pues, de mayor superficie y zonas acristaladas de mayor superficie. En la elección de los materiales se optó pues, en la medida de lo posible por materiales de bajo impacto ambiental, sistemas constructivos en seco que fuesen reversibles y, bueno, como tanto, reutilizables. Y ahora ya como último punto, antes de entrar en detalle pues en la parte más técnica y de obra, pues nada, decir que simplemente pues que se emplearon soluciones técnicas encaminadas a conseguir una mayor eficiencia energética y un menor consumo de energía, como por ejemplo, pues como puntos fundamentales son estos que voy a leer ahora ya para terminar. Un alto aislamiento térmico, cubiertas verdes extensivas con riego en todo el edificio, recuperación de aguas pluviales para el riego de la parcela y de las cubiertas mediante un aljibe enterrado de 25.000 litros, sistema de riego por goteo en cubiertas y parcela, producción de agua caliente sanitaria mediante aerotermia de alta eficiencia, un sistema fotovoltaico en cubierta para autoconsumo de 35 kilovatios, iluminación LED regulable bueno, por presencia y luminosidad, suelo técnico en retícula en toda la planta superior de aulas y talleres, sistemas también de carga eléctrica para vehículos en las plazas de aparcamiento, producción térmica mediante bombas de calor de alta eficiencia, sistema de suelo radiante, modo de calor y refrescamiento, sistemas de ventilación de caudal variable gestionado mediante sondas de CO2, un sistema de gestión centralizado, control automático de la instalación y un sistema de control energético del edificio. Esto que acabo de leer porque de memoria no me lo sabía, pues es un poco en la parte en la que principalmente trabajó la ingeniería que colaboró con nosotros. La calificación energética del edificio, que después también volverá Roy, es A. Y bueno, y en estas secciones nada, simplemente un poco pues se ve pues cómo esos espacios en planta baja, en algunas zonas se convierten pues en dobles alturas, lo que crean pues conexiones visuales desde la planta superior, podemos ver pues las zonas de trabajo de la planta inferior. Y bueno, y un poco más en esta zona, por ejemplo, la zona de doble altura es aquí, un poco, bueno, pues cómo existe esa comunicación en prácticamente todo el edificio. Y ahora pues os dejo con Roy, que os va a terminar de explicar el resto de cosas que tenemos preparadas. Bueno, hasta luego. Bueno, hola a todos. Yo os voy a tratar de contar un poco la fase de obra con los sistemas constructivos que fuimos usando. Intentaré que no sea muy pesado, entonces haré como un pequeño resumen de lo que se fue haciendo en obra y después lo veremos con fotos, que yo creo que es un poco más ameno. Entonces, bueno, como contaba Steffi, al principio lo primero que tuvimos que hacer fue un análisis previo de la estructura y de los sistemas constructivos, de los cerramientos principalmente, para ver si el edificio era viable convertirlo en el nuevo centro que querían hacer, sobre todo por temas de cargas. Entonces, bueno, no había planos, bueno, había planos, pero no había planos muy detallados de la estructura ni constructivos. Entonces, lo primero que hubo que hacer fue desnudar toda la estructura del edificio. Ahí comprobamos que era una estructura metálica
y nada, se hizo un análisis de cargas y un análisis del estado de conservación de la estructura. La estructura del edificio estaba formada por pórticos metálicos de vigas, eran vigas IPN, y los pilares eran perfiles UPN en cajón soldados. Y los forjados eran unos forjados eran forjados cerámicos del tipo Rubiera Stalton, que bueno, están formados por bohías cerámicas y por viguetas pretensadas cerámicas. Para que os hagáis una idea, los espesores eran, por ejemplo, el forjado de cubierta. Mira, ahora vamos a ver las fotos. El forjado de cubierta tenía un espesor, era 12 más 4. Y el forjado intermedio y el de planta baja era 15 más 5. Entonces, bueno, viendo esto, en el análisis, la conclusión a la que se llegó es que la estructura era necesario reforzarla para soportar las cargas de la normativa actual, las sobrecargas de la normativa actual bueno, había que sanear la estructura metálica porque en algunos puntos sí que había corrosión. Bueno, había corrosión, aunque en general la verdad es que el estado de conservación de todo el edificio y de la estructura en general era bueno. Entonces, lo primero que se hizo fue eliminar la cara interior de los cerramientos para desnudar toda la estructura y poder analizarla. Y bueno, en cuanto a los refuerzos, voy a explicar brevemente los refuerzos y después lo vemos en las fotos. Se reforzaron los forjados por arriba y por abajo. Por arriba se reforzaron con una capa con un recorrido estructural de mortero autonivelante y un pequeño armado. Y por el inferior, por la cara inferior de los forjados, para reducir la luz de los paños, fue necesario poner parte de luces de estructura metálica, que después veremos en las fotos. Las vigas, las que tenían más luz, sí que fue necesario reforzarlas. Los pilares, la mayoría no fue necesario reforzarlos, algunos en planta baja sí, pero la mayoría de los pilares se conservaron tal como estaban. El forjado de planta baja, que es este que estamos viendo ahora, ahí había un forjado sanitario, esta es la cimentación original del edificio, había un forjado sanitario que, claro, en la planta baja estaban situados los talleres industriales que tienen que soportar unas cargas elevadas y el forjado sanitario que había no las podía asumir. Entonces fue necesario demolerlo y ejecutar un nuevo forjado con solera de hormigón. Lo que hubo que hacer también, lo primero, como decía antes, hubo que aplicar un tratamiento antioxidación a toda la estructura. Lo primero que se hizo fue chorrearla. Se limpió toda y con chorreo y con cepillos de púas metálicas. Y nada, y una vez la superficie estuvo limpia y seca, y desengrasada, se le aplicaron 3 manos de pintura anticorrosiva para asegurar la durabilidad de todos los elementos. Y además de eso, después fue necesario proteger toda la estructura contra incendios porque la protección que teníamos que alcanzar de la estructura era R90 y en los talleres industriales R180. Entonces lo que se hizo fue en la cara inferior de los paños de forjado, pues hubo que aplicar un mortero ignífugo y una malla metálica. Ahora lo vemos, este es el forjado de planta baja, que como decía hubo que demoler el forjado sanitario. Esto es la planta superior, aquí se ve cómo al demoler toda la hoja interior de los cerramientos, pues al desnudar la estructura, este es el estado en el que estaba. Y podemos ver el forjado de cubierta. Esto es la planta superior otra vez, una vez que se hizo la demolición de la hoja interior de los cerramientos. Esto es uno de la unión de las unidades que había de pilares y vigas. No todas las vigas tenían la misma sección, no estaban hechas todas con los mismos perfiles. Ahí se ve que hay vigas desiguales. Bueno, de hecho las 3 en este caso son distintas. Esta es la estructura original. Espera, esta es la cubierta. No, aquí ya es la estructura ya chorreada y con una capa de la pintura anticorrosiva. Aquí es la unión de, por ejemplo, un parte de luz, que es este nuevo que se ve aquí. Esta es la estructura original y esta es la estructura nueva que íbamos poniendo en las zonas donde los paños de forjado eran demasiado grandes y había que reforzar.
Esto es un refuerzo de vigas, por ejemplo. Aquí se le añade medio perfil a una viga existente y aquí ya se refuerza con un perfil completo. Y esto es un parteluz. Aquí es otro refuerzo de vigas. Más visiones de la estructura reforzada y ya saneada. Aquí se puede ver, por ejemplo, estos pilares de planta baja sí que fue necesario. Aquí son talleres industriales y para poder alcanzar una resistencia al fuego de R180, aquí fue necesario emplear hormigón, porque algunos pilares se reforzaron con platabandas metálicas soldadas a los perfiles UPN existentes por el exterior, pero en los de planta baja, por la resistencia al fuego, en algunos fue necesario recurrir a refuerzos de hormigón. Y esta es la ejecución de la solera de planta baja, que como decía, hubo que demoler el forjado sanitario que había y ejecutar una nueva solera que soportase las cargas. Este es el refuerzo superior de los forjados, este es en el caso del forjado de cubierta, que es un mortero autonivelante que eran de 6 centímetros con el mallazo. Y esto es la protección contra incendios de la cara inferior de los forjados, con mortero ignífugo. Bueno, la estructura de nueva ejecución que tuvimos que hacer, bueno, principalmente se limita a los núcleos de comunicación que comentaba Steffi de las nuevas escaleras y a la unión de los brazos en planta baja para conseguir espacios, bueno, para conseguir superficies mayores y poder así hacer los talleres industriales en planta baja. Toda esta nueva estructura se hizo con estructura metálica, igual que era la estructura del edificio existente. En este caso, bueno, vamos a ver las escaleras ahora. Esta es la escalera principal, que bueno, está realizada con una estructura similar a la del edificio, está con perfiles UPN y en el descansillo sí que hay una losa de hormigón, en el descanso principal. Bueno, esta es la estructura de la escalera, que al final es un añadido. Lo que hicimos fue no hacer demoliciones en el edificio, sino que simplemente aquellas cosas que eran necesarias, como por ejemplo los núcleos de circulación nuevos, se construyeron como añadidos al edificio existente. Bueno, sigue siendo la escalera principal en ejecución. Aquí podemos verla desde fuera. Ahí, ahora en la fachada es donde va un muro cortina de suelo a techo, de 2 plantas. Aquí más fotos de la ejecución de la escalera. Y esto ya es la unión en planta baja de los brazos existentes. Esta unión sí que se hace, es una unión que simplemente tiene una planta. En la planta superior hay una puerta jardinada que se relaciona con las aulas de planta primera. Y ese forjado se resuelve con un forjado colaborante de hormigón y chapa de acero, que se realiza con una estructura independiente de pilares a los que hubo que hacer su correspondiente cimentación. Aquí podemos ver el forjado. Aquí es visto desde arriba. Bueno, antes veíamos la cara inferior del forjado con sus pilares nuevos y su cimentación. Y esto es el forjado visto desde arriba, que después esto se convierte en un jardín, en una costa jardinada. Y esto, bueno, es cierto, esto es la otra parte de la estructura nueva que se hizo, como comentó Estefi antes, se hicieron unos núcleos de comunicaciones, en concreto 4, uno por cada uno de los talleres, que están hechos con pantallas de hormigón, que van desde la planta baja hasta la planta de cubiertas y desembocan en el área técnica de la planta de cubiertas. Esto, como comentaba Estefi antes, lo que permite es tener un núcleo muy amplio para poder introducir todas las instalaciones que son necesarias ahora y las que puedan ser necesarias en el futuro, de forma que sea ampliable. Y además, estos núcleos de comunicaciones se realizaron con pantallas de hormigón porque esto ayudaba a rigidizar toda la estructura metálica de fuertes horizontales. Y esta es una de ellas. Hay una en cada uno de los talleres. Después en las fotos de obra acabada también se verán. Bueno, los cerramientos, en cuanto a los cerramientos del edificio original estaban formados por 2 hojas de
Aquí se puede ver a la izquierda, estaban formadas por 2 hojas de ladrillo hueco doble, con una cámara en el interior de 12 centímetros, que era donde se alojaban los pilares, la estructura metálica, y así quedaba oculta. Durante el proyecto lo que tuvimos que hacer, al principio ya del proyecto, para hacer el análisis estructural, hubo que demoler la hoja interior de todos los cerramientos para poder desnudar la estructura y analizarla, y hubo que volver a reconstruirlo. Lo que se hizo fue esa hoja interior en los talleres abajo por temas de impacto, se volvió a reconstruir, en este caso con una hoja de medio pie de ladrillo perforado, y en la planta superior, que ya no había esos problemas de impacto, ya el uso era distinto porque son aulas y laboratorios, arriba se hizo con un tardosado autoportante de 70 de Pladur, de 70 milímetros con aislamiento de lana roja en su interior. Y se volvió a ocultar la estructura metálica en el interior de la cámara. Y por fuera lo que hicimos fue aislar con un sistema de SAT, con un sistema de aislamiento por el exterior, que tiene un espesor entre 12 y 24, dependiendo del caso, porque el cerramiento original, que antes no lo dije, estaba formado por 2 hojas de ladrillo y al exterior era una fachada de una piedra artificial, bueno, pues de un aplacado de piedra artificial, pues algo similar al terrazo. Lo que hubo que hacer antes de empezar también fue comprobar el estado de adherencia de cada una de las piezas en cada una de las fachadas. Entonces se fue comprobando una a una y aquellas que no estaban bien fue necesario asegurar. Entonces se aseguraron y después, ya una vez aseguradas, fue cuando aplicamos el sistema de SAT. El cerramiento el cerramiento exterior, la fachada no era un único plano, sino que tenía en las ventanas, había como metidos en algunas zonas, y eso, bueno, al final lo que se hizo fue regularizarlo, y por eso hay zonas que tienen 24 centímetros de aislamiento y otras tienen 12. Es un sistema SATE con EPS tipo grafit, bueno, el tipo grafito del gris, y se reviste con revestimiento orgánico fotocatalítico de color blanco y nada, un SATE normal. Esto es en el caso de las ventanas. Bueno, este es el cerramiento original sin la hoja interior. Este es el trasvasado autoportante de planta 1, de planta primera, con doble placa de Pladur y estructura de 70 y aislamiento en el interior. Y nada, esto sigue siendo la planta primera, ya trasvasada. Lo que hicimos fue respetar todos los huecos que había en las fachadas originales. Y este es el sistema de SATE, del que comentaba antes. En este caso es en la planta baja, porque aquí se puede ver la hoja de ladrillo nueva. El sistema de SATE por el exterior. Aquí es la zona de 24 y esta es la zona de 12. Aquí el SATE, cómo se iba aplicando. Y aquí el SATE ya con las pruebas de carpintería, de la primera ventana que hicimos. Porque bueno, todas las ventanas eran iguales, entonces lo que se hizo una ventana completa y hasta que se tuvo claro cómo hacer esa ventana no se empezó a hacer el resto. Bueno, en las cubiertas, como comentamos antes, las cubiertas en el año 88, bueno, la cubierta original del edificio era una cubierta plana, pero en el año 88, supongo que por problemas de humedades, lo que decidieron fue cubrirlas todas con cubiertas inclinadas a 4 aguas, que estaban hechas con tabiques palomeros de ladrillo, una placa de fibrocemento y teja cerámica encima. Entonces todo eso decidimos retirarlo e instalar cubiertas nuevas cubiertas planas invertidas. Todas las cubiertas del edificio son cubiertas planas invertidas, pero hay 2 acabados. En la zona de instalaciones el acabado final es grava blanca, es una capa de grava blanca y en el resto son cubiertas ajardinadas. Esto es la ejecución de la cubierta con el aislamiento, que son, bueno, está hay un mortero de pendientes que está hecho con hormigón celular. Después se aplica, bueno, se extiende una lámina de PVC
y después dos planchas de 8 centímetros de XPS. Y esto ya es la cubierta jardinada, con las distintas capas. Eso es la capa de retención de agua, una huevera pero un poco especial. Esto es el sistema de la línea de vida de la cubierta jardinada, que funciona por contrapeso para no tener que perforar la impermeabilización. Y bueno, estas son fotos de cómo se fue instalando la cubierta jardinada. Lo que tiene de particular esta cubierta jardinada es que es un sistema cerrado que permite, bueno, aparte de tener toda la homologación de todas las líneas de vida, también tiene un sistema que nos permitía incorporar el riego e incorporar las placas la instalación fotovoltaica en la cubierta. Al final instalamos unos 30-35 kilovatios de potencia de la instalación para autoconsumo. Estos son los soportes de los paneles fotovoltaicos. Aquí se ve cómo está el riego por goteo y los paneles fotovoltaicos. Bueno, el soporte de los paneles fotovoltaicos. Aquí ya con el sustrato está formado por arcilla reciclada. No es un sustrato de tierra vegetal al uso, sino que son ladrillos, tejas, es arcilla reciclada. Aquí se ven ya los paneles colocados sobre los soportes. Y esto es la última capa, que ya son las especies vegetales, que en este caso era una cubierta floral y entonces había pues distintas especies que íbamos situando por toda la cubierta. En la carpintería exterior, toda la carpintería exterior se hizo con aluminio. Hay dos tipos de carpintería principalmente. Ahí están los muros cortina, en todas aquellas partes añadidas, en todos los volúmenes que se fueron añadiendo. Ahí se resuelve todo con muro cortina y los huecos existentes se resuelven con una carpintería de aluminio más normal. Los vidrios son todos vidrios, vidrios de seguridad. Bueno, es doble vidrio con argón, es un 4+4, 14, 5+5, con control solar y bajo emisivo. Estas son pruebas de la carpintería exterior, de las puertas de los talleres antes de lacarlas. Bueno, hubo que hacer muchas pruebas, se instaló una puerta entera y se fueron haciendo pruebas para comprobar que se podía abrir con facilidad y que era manejable. Después se llevaron a taller y se lacaron y se volvieron a instalar en obra, que son estas ya, la fase final. Esta es una de las puertas grandes que tiene 4 metros de alto de los talleres a doble altura. Y esta es la carpintería de un hueco tipo, digamos. El recercado está hecho con un perfil tubular de 1 centímetro de espesor solo. Y ese mismo perfil tubular de 1 centímetro es el que se usa aquí, por ejemplo, en los muros cortina, en el exterior de los muros cortina. Los pavimentos, como comentamos, hay un suelo técnico en todo el edificio, excepto en la zona de talleres, porque el uso no lo permitía, y es un suelo técnico formado por una malla por una red de canales metálicos, y entre esos canales se hace un relleno de XPS de 5 centímetros. Esos canales van dejando nudos que se quedan enrasados con el pavimento y en esos nudos es donde tienes todas las conexiones disponibles. Y encima de ese suelo técnico lo que se ejecuta es un suelo radiante con mortero de anhidrita. Ahí es el suelo radiante y esto ya es con el mortero autonivelante de anhidrita. Bueno, en los revestimientos hay principalmente 3 revestimientos: pintura plástica, pintura sol silicato, hay un revestimiento de aluminio que es este de la planta baja, que es un revestimiento de aluminio en tierra, de aluminio extruido, que se va machembrando, son planchas, y en la planta superior hay algunos núcleos que se revisten con tablero MDF ignífugo de 16 milímetros rechapado en madera de castaño y con acabado laser mate. Estos son los baños, que es el único sitio donde se usa el alicatado. Esto es un taller. Bueno, en los revestimientos también, claro, hay que hablar de los falsos techos. Todos los falsos techos, la mayoría de los falsos techos del centro son
son faxes hechos metálicos. En el caso de los talleres, y registrables, claro. En el caso de los talleres están hechos con lamas de aluminio y en el resto de las aulas son bandejas. Y el suelo, sí, es cierto. El suelo, aquí ya está aplicado el suelo. El suelo es un pavimento continuo de resina autonivelante de poliuretano, de 2 milímetros de espesor, de la marca Sika. Aquí se puede ver el revestimiento de tablero MDF de castaño. Aquí la colocación de ese tablero. Y nada, y un poco el certificado de eficiencia energética, claro, el edificio con todas las medidas que se tomaron tiene un consumo bueno, bastante bajo. La certificación energética del edificio es A. Y así como medidas más importantes en cuanto a la eficiencia energética, pues están las que ya comentó Estefi anteriormente, lo del el grado de aislamiento en el nuevo edificio, la recuperación de todas las aguas pluviales que se recuperan en un aljibe de la parcela de 25.000 litros que después se vuelve a bombear para usar como riego de las cubiertas otra vez y de toda la parcela. Está la instalación fotovoltaica de 35 kilovatios y está el uso de unas instalaciones muy eficientes y con un sistema de control centralizado que bueno, que lo que hace es reducir el consumo energético del edificio y del mantenimiento de las propias instalaciones. Bueno, y ahora nada, pasamos a ver ya fotos del estado final. Aquí se puede ver en esta foto se puede ver perfectamente cómo es el... Perdona, Roy. Sí. Un segundo, tenemos aquí una consultita y antes de pasar al estado final igual merece la pena. Sí, Preguntan, porque no lo han entendido bien, si se ejecuta un suelo técnico y se coloca el suelo radiante por encima. Y dice, si es así, ¿cómo se accede después a él? Se accede a través de los nudos. Lo que se hace es, hay como una red en cuadrícula, imagínate, hay una cuadrícula que está formada por canales y en cada unión de esa cuadrícula hay un nudo, que es lo que veíamos antes. Es uno de estos. Y tú accedes a esos canales a través del nudo. Y encima de esto ya va el suelo radiante estándar, o sea, normal. Pues el suelo radiante va por encima del técnico, ¿vale? Y al técnico Sí, solo se accede por los nudos. Perfecto, nada. sí, Ha sí. quedado aclarado. Muy bien, Vale, gracias. nada. Mira, aquí se pueden ver los nudos y el suelo técnico encima. El suelo radiante encima, perdón. Bueno, pues continuamos con... Si hay más preguntas, no tengo ningún inconveniente en responder todo lo que se pueda. Bueno, nada, estas son las fotos del estado final. Aquí se puede ver en la cubierta perfectamente la zona técnica de instalaciones del centro, las cubiertas vegetales, algunas con paneles fotovoltaicos y otras no. Y en este caso estos son los espacios que veíamos antes, que son cubiertas vegetales, pero que solo tienen una planta y son las que unen los brazos del edificio original. Este es el edificio ya terminado, con todos los talleres y las aulas de planta primera. Bueno, todo esto se verá ahora cómo se pueden abrir para que todos los talleres tengan acceso desde el exterior. Aquí, por ejemplo, todo esto se abre. Bueno, ahora lo veremos. Esto es un taller, por ejemplo, de planta baja. Es uno de los talleres y ves cómo se va, bueno, pues cómo se van abriendo gracias a las puertas plegables que se construyeron. Esto lo que permite es que puedan introducir vehículos, porque al final estos talleres se van a usar a lo largo de la vida útil del edificio, se usarán para distintos proyectos de distintas familias de FP. Hoy, pues a lo mejor se está haciendo un proyecto de automoción y el día de mañana uno de energía y agua. Entonces es necesario que estén cambiando seguramente la maquinaria de esos talleres continuamente y necesitan introducir vehículos para ello.
Estos siguen siendo los talleres de planta baja. Este es el otro taller, el de los... Hay dos talleres, bueno, hay 4 talleres y hay dos iguales de cada tipo. Los que veíamos antes y estos que tienen una altura superior en este brazo de la izquierda, aquí tienen una doble altura, tienen todo el volumen. Y la puerta es mayor, tiene 4 metros. Y vemos cómo también se puede abrir. Y estos son los brazos, la unión de los brazos, de la que hablábamos antes, con la cubierta jardinada. Esto es un taller desde el interior. El que veíamos desde fuera, el de la doble altura. Esto es el núcleo, las pantallas de los núcleos de comunicaciones que comentábamos antes en la fase de construcción. Esta es una de las dobles alturas que hay en los otros talleres para que hay una relación visual con las aulas de la planta superior. Estos siguen siendo los talleres de planta baja. Bueno, como veis, aquí lo que sí que hubo un trabajo importante, sobre todo en la fase de proyecto. Hay un montón de instalaciones en todos los talleres, en todo el edificio. Había un problema importante de altura libre, no había demasiado espacio para el trazado de las instalaciones y eso al principio sí que requirió un montón de trabajo y reuniones con los ingenieros para encontrar el trazado adecuado para que quedasen bien y quedasen ordenadas y se pudiese llegar a todos los puntos a los que había que llegar. Esto es el espacio de comunicación de planta baja, esto es una entrada a un taller y esto es un núcleo de baños. Esta es una de las escaleras, de las nuevas que se ejecutan, como decíamos, son anexos, son añadidos al edificio existente y el cerramiento se resuelve siempre con un monocortina. Esta es la escalera principal, estos son taquillas que están en el hall de acceso. Esto ya es el desembarco de la escalera principal en la planta superior. Aquí vemos los espacios de la planta superior, que aquí toda la tabiquería son o bien tabiques móviles opacos o en gran medida la mayoría son mamparas de vidrio, son mamparas con estructura de acero galvanizado y vidrio. Esto es una de las aulas o de los laboratorios. Aquí se puede ver el jardín, la conexión con con los talleres de planta baja, la conexión visual, y esto es la cubierta de las uniones de los brazos de planta baja. Aquí vemos el jardín del que hablábamos. Y los nudos, claro, esto es el acabado final de los nudos del suelo técnico. Esto al final lleva una tapa, se desenrosca y se le añade una torre de conexiones, por ejemplo, con fuerza y datos. Esto es un núcleo de baños, esto es una puerta corredera que lo que permite es cerrar. Hay puertas correderas. Esta puerta corredera, por ejemplo, tiene una longitud de 5 metros y lo que permite es ir cerrando zonas para crear salas con más intimidad si es necesario para una sala de reuniones o para otro uso. Las fotos son de Luis Díaz, que no lo dije antes. Esto es la cubierta vegetal del edificio. Aquí está la zona de instalaciones, aquí a la derecha. Y esta es la cubierta baja y esta es la principal. ¿Cómo funciona un poquito esa reutilización de aguas pluviales? Bueno, pues nada, lo que decía es, se recoge todo el sistema en un aljibe que tenemos en la planta baja, que está enterrado, es un aljibe enterrado que no se ve, de 25.000 litros, fuera del edificio, ¿sí? En la parcela, en la zona jardinada de la parcela, y de ahí se van recogiendo las aguas tanto de la urbanización como de la cubierta. Van al aljibe y de ahí se bombean.
¿Para qué se usan? Para riego, simplemente para riego. Solo para riego. Sí, Ok, solo para riego. muy bien. Este es el sistema de cubierta de los paneles fotovoltaicos y esta es la línea, bueno, como decía antes, es un sistema cerrado pues, que permite cosas como esto, como tener un sistema propio de carril para la línea de vida, los soportes funcionan por contrapeso, no hay que perforar la impermeabilización y bueno, está bien la verdad, el sistema funciona bastante bien. Esto es el núcleo de la escalera que hablábamos antes, la escalera principal, el cerramiento exterior, es como un muro cortina de suelo a techo. Y nada, estos son detalles de las fachadas, eso es el hueco tipo. Este es el otro núcleo de escaleras. Y nada, pequeños detalles de cómo se ejecutó la carpintería y de la fachada. Esto es la entrada, una fachada de los talleres. Y nada, esto es todo. Nada, gracias por la atención y esperamos no haber sido muy pesados o muy lento todo, no sé. No sé, en absoluto. Ha estado realmente interesante y bueno, el colegio y entiendo que todos los compañeros os agradecemos muchísimo este ratito tan bueno que nos habéis hecho pasar y que tanto hemos aprendido, claro. No, gracias a vosotros por la invitación. Muy bien, pues muchas gracias y feliz tarde de jueves a todos. Igualmente, ¿eh? Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Chao.